Muy buenas tardes niñas, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios basados en la introducción, los primeros pasos de las derivadas. El tema del límite exponencial y logarítmico no se tocó porque para llegar a esos temas es necesario saber derivar. ¿Listo? Entonces, digamos que desde el tema de límites hacia allá es todo derivadas. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que nosotros debemos saber, bueno, aparte de toda la teoría que vamos a ver en las diapositivas, ya como la práctica que es derivadas igual o cómo se calcula una derivada es muy sencillo. Entonces pues la derivada normalmente es simplemente multiplicar y restar. Entonces siempre que yo tengo una derivada, ¿sí? Que yo tengo un número n, ¿sí? Con x, siempre la derivada se maneja con x. Cuando no hay x es una constante, por lo tanto es cero. Ya al ver el ejemplo va a ser más sencillo. Siempre que yo tengo un número n elevado a la n, se multiplican los dos, ¿sí? Y ese va a ser el resultado de la derivada. ¿Listo? Y a n se le resta 1, la x se deja y aquí pongo el resultado de n menos 1. ¿Listo? Que sería n. Entonces, de pronto al verlo así va a ser muy complicado, pero al verlo de esta manera, o sea, ya teniéndolo aquí, haciéndonos la idea de cómo es multiplicar el número entero por el exponente, ¿sí? Y al exponente restarle 1. Y obviamente pues poner la solución. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Con números va a ser más fácil de entender que con las letras. ¿Listo? Entonces el primer ejemplo me dice calcular la derivada de f de x igual a 7x a la 6 menos 5x a la 8 menos 9x a la 3 más 14x menos 2. X menos 2. De pronto ustedes lo van a ver un poco largo, pero pues al aplicar esto pues ya estamos haciendo, en sí pasamos como a un segundo nivel, porque yo sé que al coger uno por uno pues va a ser muy básico y nos vamos a demorar mucho. Aquí pues ya saltamos algunos pasos porque vuelvo y digo no es difícil. Entonces lo que yo debo hacer, vuelvo y digo, es al tener los números va a ser más fácil. Multiplicar el número entero por el exponente y al exponente restarle 1. Esa es una derivada como tal. Siempre que hayan derivadas, que yo quiera calcular una derivada tengo que tener una x. Si no tengo la x no puedo hacer nada. En el caso, por ejemplo, del menos 2 que no tiene x, esto es una constante y toda derivada de números constantes es 0. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Me va a quedar f' de x. Así se simboliza la derivada. F'. ¿Listo? 7 por 6, pues eso me da 42. ¿Cierto? 42. X a 6 le quito 1, me queda 5. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Pues en este caso se puede aplicar la ley de signos, menos por más da menos. 5 por 8 pues da 40. ¿Sí? X y a 8 le quito 1, me queda 7. ¿Listo? Esta es la, por ejemplo, si cogiéramos solo este término, esta sería la derivada de este término. Ahí ya estamos derivando. Menos por más da menos. 9 por 3, 27. X a 3 le quito 1, pues me da 2. Más 14 por 1, porque recuerden que cuando la X está sola hace referencia a que hay un 1 por ahí, ¿cierto? Simplemente que no se ve. Entonces, en ese caso, lo que yo debo hacer es multiplicar, pues 14 por 1 me quedaría 14. Y como a ese 1 que está invisible le quito 1, voy a poner el otro color. Aquí hay un 1 invisible, menos 1, que es el de la propiedad, me da 0. Por lo tanto, el 14 queda solo. Y el menos 2, como dije, pues el menos 2, como no tiene x, no puedo operarlo, por lo tanto se cancela porque vale 0. ¿Listo? Este vale 0. Pero de pronto si tienen la duda, profe, ¿por qué si aquí le dio 0, por qué esto dio 14? Porque el 14 sí se operó con la x. Lo que dio 0 fue la x como tal. Pero sin embargo tenía una x. En este caso el 2 no tiene una x para operarla, por lo tanto me queda 0. ¿Listo? Y esa es la solución del primer ejemplo. Es muy sencillo. Vamos a hacer un segundo ejemplo un poco más de detenimiento, de mirarlo bien. Es más que todo de organizarlo, pero no es difícil. Entonces tenemos aquí, voy a ponerlo como k de x.
perdón, lo voy a poner en azul. Listo, me quedaría como k de x va a ser igual a x a la 6 menos 1 sobre x a la 6 menos e a la 6, ya les digo que hace referencia a eso, es más fácil de lo que se ve, más logaritmo natural de 6, ¿sí? Menos 6 sobre x, listo. Entonces en este caso pues nosotros observamos, a simple vista se ve un ejercicio muy complicado, pero pues no es tan difícil como se ve. Lo primero que yo debo hacer siempre que vaya a calcular una derivada es tratar de manejarla como un polinomio normal, es decir, que me quede con monomios, sin fracciones, derecho, ¿sí? Con solo términos individuales, por decirlo así. Entonces, en este caso, como ustedes observan, aquí tengo una fracción y aquí tengo otra. Entonces, lo primero que yo debo hacer, no solo en este ejercicio, sino en todos los ejercicios que tengan fracción, es tratar de eliminar esa fracción, ¿ya? Pero no significa que yo voy a dividir 1 sobre x, ni 6 sobre... No, nada de eso. Lo que yo voy a hacer es operarlo como una propiedad de derivada, que es que el denominador pasa a ser numerador, simplemente que cambia de signo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a ordenarlo para que quede mejor. Entonces me quedaría de la siguiente manera. K de x, ¿sí? Sería igual, esto lo dejo igual, x a la 6 por el momento, ¿no? Menos 1, x a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Este que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar el 1 y le cambié el signo, porque aquí estaba positivo, pasa a ser negativo. Esto aplica para el exponente, no para la x, porque como la x está multiplicando, dividiendo, pasaría a multiplicar. Hagan de cuenta cuando nosotros hacíamos lo que era correspondiente a despeje de variables, que pasaba a multiplicar a dividir a multiplicar, etcétera, etcétera. A eso es lo que hago referencia. Yo lo puedo poner como menos 1x o como x, como ustedes lo quieran manejar, pues no hay ningún problema. Digamos que se maneja normalmente algebraicamente de esta manera. Menos x a la 6, que hace referencia al 1. ¿Listo? Bueno, este menos e a la 6 lo dejo igual, más el logaritmo natural de 6, menos 6 a la x, y en este caso sería menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso yo pasé de dividir a multiplicar la x, y la x está elevado a la 1, y como cambia el signo, pues sí se pone el menos 1. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Bueno, ahora sí, de esta manera ya puedo empezar a sacar las derivadas normales. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría k' de x, que es la derivada, de x a la 6. Entonces recuerden que aquí hay un 1 invisible, me quedaría 6 por 1, 6x, y 6 menos 1, 6x a la 5. ¿Listo? Esta sería la derivada de x a la 6. ¿Listo? Aquí es necesario aplicar una cosa, hay que tener en cuenta la ley de signos acá. ¿Por qué? Porque el exponente también tiene los signos. Entonces es necesario tener en cuenta esto. ¿Qué quiere decir? Antes de yo multiplicar el 6 por 1, porque recuerden que aquí hay un 1 invisible, multiplico los signos. Menos por menos me da más. Entonces aquí me va a quedar más. Y 6 por 1, 6. Ahora, hay una cosa aquí que, o sea, también hay que tener en cuenta con los exponentes negativos. En este caso, la propiedad me dice que a todo exponente le debo quitar 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces, si yo hago menos 6 menos 1, no me va a dar menos 5, como me dio acá, porque era positivo, no. En este caso, es menos por menos da más, sería una suma, y sería una suma negativa porque se tienen en cuenta los signos, y se pone el signo del mayor. Por lo tanto, en este caso me quedaría menos 7. ¿Qué quiere decir? Que el exponente, en este caso, no va a ser 5, sino va a ser menos 7. ¿Sí ven? A eso hace referencia de que yo debo tener cuidado con los signos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a borrar esto acá. Vamos a continuar. Listo. Menos, esto hace referencia al logaritmo como tal, cuando nos aparece la e, que significa Euler. Euler es una constante que mide exactamente 2.79828, que eso hace referencia a un número, sea decimal o sea entero, pero es un número que no tiene variable. Y como yo ya les había dicho en el caso del menos 2, todo número que no tenga variable es una constante, por lo tanto su derivada es 0. ¿Qué quiere decir? Que esto vale 0. ¿Listo? Menos 0. ¿Listo? Muy bien. Más
Logaritmo natural de 6, vuelve y pasa lo mismo. Aquí en este caso, como no aparece la x por ningún lado y el 6 está solo, no es necesario ponernos a hacer logaritmos. Sabemos que el logaritmo natural es una potencia elevada que mide 6, ¿sí? Pero eso no es lo que nos está pidiendo la derivada. La derivada nos está pidiendo aplicar la propiedad con x. Como el logaritmo natural de 6 no tiene x, por lo tanto, pues también vale 0. Esto es como una trampa. Ya cuando aparece 6x más no sé qué, eso ya es diferente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Ahora, aquí vuelve y pasa lo mismo que me pasó acá. Debo tener en cuenta los signos. Entonces, menos por menos, pues me daría más. Y 6 por 1, pues sería 6. Ahora, aquí vuelvo y tengo en cuenta la cuestión de los signos, que sería menos 1, ¿cierto? Este menos 1 es el de la potencia y este es el de la propiedad. Y eso me daría menos 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la x quedaría elevada a la menos 2. ¿Listo? Perfecto. Y hasta ahí ya tenemos desarrollada la derivada. Entonces, ¿qué nos falta? Como la parte inicial es esta, ¿sí? Nosotros debemos de tratar que en todo ejercicio no nos queden exponentes negativos porque los exponentes negativos no existen. Entonces vamos a guiarnos por la función original y vamos a ubicarla para que nos quede así. ¿Listo? Lo que yo hice aquí fue acomodarla para poderla desarrollar, pero debo dejarla como estaba. Entonces, obviamente pues ya derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahí? Lo que yo debo hacer ahí es volver al principio, o sea, es decir, acomodar esto que me dio como está acá. Recuerden una cosa que les decía ahorita. Cuando yo paso de abajo hacia arriba, cambia el signo. Y si yo lo quiero pasar de arriba hacia abajo, pues cambia el signo también. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo mover hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría k' de x va a ser igual a 6x a la 5, que esa es la derivada de x a la 6, más, ahora hay que tener en cuenta esto. El 6 lo dejo arriba como estaba acá, o sea, en este caso, aquí había un 1, en este caso queda el 6. ¿Por qué el 6? Porque es el de la derivada, ¿listo? Para que no nos confundamos. Y este x a la menos 7 lo paso para abajo. Y como yo les decía, cuando yo paso de arriba hacia abajo cambia el signo. Entonces, ese menos 7, como lo paso para abajo, me queda 7. ¿Listo? Y ya queda positivo, que es lo que yo quiero hacer. Menos 0 más 0, pues esto no cuenta. No vamos a ocupar espacio en algo que da 0. Esto no cuenta. Y pasamos directamente, pasamos directamente al más 6, que sería pues más 6, teniendo en cuenta lo mismo. Sobre este x a la menos 2, pues lo paso a hacer x. Y como el menos 2 está arriba y pasa para abajo, queda 2. Ya en este caso llegamos ahora sí a la solución del ejercicio. Como ustedes observan, ya hicimos las derivadas de todo el ejercicio, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que era Euler, lo que era logaritmo, etcétera, etcétera. Y ya nos, digamos que convertimos esos negativos a positivos y así es como debe quedar. Hay ejercicios donde se nos hace imposible matemáticamente cambiar el signo. Digamos que en ese sentido, si pasa eso, pues listo, se deja así, pero si está dentro de lo posible, dentro de las posibilidades, pues tratar de dejarlo de esta manera. Igual es un truco que se puede aplicar. Ustedes pueden convertir una derivada en fracción. Por ejemplo, si yo quisiera hacer eso con este ejercicio, lo puedo hacer. Obviamente que en este caso todos los exponentes me quedarían negativos porque todos son positivos. Pero si les llega a salir un ejercicio con todos los exponentes negativos, pues el truco es cambiarlo. ¿Ya? Ahora, si de pronto le sale un ejercicio ya de esta manera, con los exponentes negativos, pues que hay que aplicar la propiedad de menos 1 que los va convirtiendo en positivos. ¿Listo? Que esa es la ventaja. Siempre, siempre niñas hay que tener en cuenta que siempre, aparte de multiplicar el exponente por el entero, hay que restarle 1. Y pues cabe recordar que no se confundan, no es 7 a la 6, es 7 por 6. Y también hay que tener en cuenta que siempre debe tener una variable, sea x, sea y, sea a, sea b, lo que sea. Si el número está solo, entonces automáticamente la derivada es 0. ¿Listo, niñas? Pues esos dos ejercicios eran los que yo quería mostrarles para empezar con el tema grandísimo que vamos a ver con derivadas, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante durante el periodo, para en cuarto periodo pues hacer retroalimentación de derivadas si hay dudas y hacerlo de integrales para concluir con el tema de cálculo. ¿Listo? Muchas gracias, niñas.